Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Iván Ross. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de 2018 elecciones, cuando faltan justamente 11 días para las elecciones en la Ciudad de México y en el resto de este país. Y justamente acaba de concluir el debate entre quienes aspiran a una curul como diputados plurinominales. Y para hablar del tema tengo a 3 invitados en el estudio, a quienes les presento con mucho gusto. Está con nosotros Manuel Padrón. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos acompaña también Saúl Castañón, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Iván, y gracias a quienes nos están viendo desde casa. Y finalmente también está con nosotros Ana Paula, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un placer estar en ya última mesa de análisis post-debate. Gracias a los 3 que nos acompañaron también en otras mesas a lo largo de estas jornadas de debates. Y bueno, justamente me gustaría que empezáramos a hablar de este debate que acaba de concluir, en donde se discutió el tema de seguridad pública de forma muy amplia. Se dedicaron muchos minutos a esto. Me gustaría que me dieran primero su lectura al respecto y después hablaremos puntualmente de lo que se dijo o no se dijo en este debate. Empezamos contigo, Ana Paula, adelante. Pues la verdad es que los candidatos hablaron muy en general de las propuestas, que a mí me parece muy bien, pues porque al final son plurinominales y vienen como representación de un partido, vienen a poner una agenda en alto para que la ciudadanía los conozca. En realidad los temas que se tocaron o que en los que se dio mayor profundidad son la de dignificación de policías, la segunda, que es la que a mí más me llama la atención, de la que ya comentaremos más adelante, que es el sistema penitenciario, y por último también se habló de la corrupción. Creo que también es importante resaltar que faltó la representación de un partido, que fue el partido de Morena, y por aquí también se fueron algunas de los señalamientos de los demás candidatos, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que creo que fue un muy buen debate. Lo platicábamos fuera del aire. Creemos que las personas que eligieron los partidos para que vinieran eran personas sólidas, que tenían una estructura y unas propuestas muy bien planteadas, muy buenos oradores, así que creo que en general el debate fue bueno. Saúl. Yo también considero que hubo buen nivel en el debate, por lo mismo de que se hizo una representación por parte de los partidos para que viniera un solo candidato o candidata a venir a hablar y a venir a posicionar la agenda, porque como es bien sabido, los representantes plurinominales, vienen a posicionar una agenda de su partido y llegan por esa vía porque no vienen por representación de mayoría. Entonces creo que hubo nivel en el debate, hubo propuestas, no se dijo el cómo porque pues, obviamente aquí vienen a posicionarla de forma contundente para después en sus plataformas de los partidos que ellos representan, pues seguirle y darle seguimiento. Manuel Padrón. El nivel fue bastante bueno, definitivamente. Los candidatos hablaron del tema de seguridad que está en este momento en boca de toda la ciudad y que es puntualmente necesario resolver de una u otra manera. Había visiones encontradas, como desde prevención social de la violencia hasta un sistema de seguridad más punitivo. En este caso, los candidatos lograron hasta cierto punto entablar cómo lo iban a desglosar y cómo lo iban a desdoblar esas propuestas e ideas. Yo considero, a mi percepción, que faltó explicaran más el cómo y que fueran más puntuales en qué propondrían ellos a nivel Ciudad de México para aterrizar estas ideas en acciones concretas. De acuerdo. Quiero recordarle dónde estoy acá, señor productor. Quiero recordarle solamente al público rápidamente que lo que acabamos de ver entre los candidatos a una curul no son específicamente los candidatos que quedarán como diputados plurinominales. Ellos están dentro de una lista de 17 nombres en cada uno de los partidos y algunos de ellos son los que quedarán como parte del Congreso finalmente, esto de acuerdo con la proporción que les corresponda después de las elecciones. Y eso ya se sabrá hasta después del 1 de julio. Y ahora sí, continuemos con nuestra conversación. No sé si estén de acuerdo en que la charla, o más bien estas propuestas que hicieron, se dividieron básicamente en 3 partes: la parte de la prevención, la parte de la sanción y la parte de la reinserción social. Es decir, como todo el ciclo de la seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría que habláramos entonces del tema de la prevención, si les parece. ¿Qué se propuso al respecto? ¿Qué podemos rescatar de ahí, Ana Paula? En temas de prevención, sobre todo, se tocó
el tema de cámaras, que ya habíamos visto también que lo habían propuesto los alcaldes. Ya lo habían mencionado con anterioridad, pero a mí siempre me gusta que haya una línea de seguimiento entre lo que propone el alcalde, lo que propone el diputado y al final pues ahora cerramos el círculo con lo que está proponiendo el candidato a diputado plurinominal. Entonces creo que de este lado sí existe una línea. También se tocó las cámaras del C5, que es importantísimo después de lo sucedido ayer en nuestra ciudad, que fue lamentable que muchas de las cámaras de C5 no tuvieron visibilidad. Se habla de robustecer no nada más el C5, sino también el C4 y el C3, que creo que es importantísimo y que, como bien dice Manuel, tienen que empezar a ver acciones concretas y tenemos que ver algo palpable y de que la ciudadanía se sienta segura. Se tocó también el tema de los botones de pánico y fuera de eso, escuché alguna que otra propuesta, pero todo giró en torno a cámaras de seguridad. Bien, Saúl. Y sobre todo en el tema de los botones de pánico, escuché una propuesta que no había escuchado en ninguna de los otros contendientes o candidatos, donde nos dan un dato estadístico, que el 40% de los delitos se cometen en el transporte público. Entonces, el hecho de querer meter un botón de pánico dentro de un transporte público le da una vuelta completa al tema de la prevención de la seguridad y de la atención a la seguridad. Entonces, yo creo que esa es muy buena propuesta. Entiendo que los perfiles que aquí debatieron hace unos momentos tienen conocimiento sobre qué van a hacer al primer Congreso de la Ciudad de México, porque hay que decirlo y también hay que puntualizar. Las personas que van al primer Congreso de la Ciudad de México, ¿cuántos son constituyentes? ¿Cuántos tienen noción de que van a ir ahí a hacer las leyes reglamentarias, a hacer el marco jurídico de todo lo que se viene y qué tanto van de estas propuestas, qué tanto van a meter en ese marco jurídico? Manuel. Retomando un poco lo que mencionaba Saúl, esta Constitución abre las puertas a muchas cosas porque es demasiado progresista y es demasiado ciudadana, por así decirlo. El hecho de que los candidatos en esta ocasión mencionaran propuestas como la prevención social de la violencia es interesante. En temas de seguridad resulta complicado a veces para ampliar el nivel de infraestructura de un día para otro. No contratas 100 policías, no contratas 1000 patrullas nuevas, ni instalas 40 nuevas cámaras en un mes de aquí para otro. Entonces, lo mejor que puede hacer en muchos casos el sistema de seguridad público es desde la ciudadanía, proponer acciones concretas que permitan una mayor cohesión y participación y que al mismo tiempo fomenten esta cultura de paz y de prevención de violencia. Sí, bueno. Adelante. De hecho, escuchamos propuestas como sanciones a faltas administrativas, que la verdad a mí me parece que es una propuesta muy, muy buena. Cero corrupción al presupuesto participativo y sobre todo que los ciudadanos puedan opinar y participar y meter ley, bueno, más bien propuesta de ley para que en esta sea ejecutado. Sobre todo, creo que es un gran reto esta primera legislatura y bueno, esperando que en materia de seguridad se tomen todas las prevenciones necesarias, así como todas las recomendaciones que hace tanto el nivel ejecutivo como el legislativo en la Cámara Alta y también, bueno, en la local, en la federal y por supuesto también la Cámara de Senadores. Bien, tengo que ir a una pausa. Estamos haciendo un análisis sobre el debate que acaba de concluir entre los aspirantes a una curul como diputados plurinominales o por proporción. Ya estoy aquí confundiéndome. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.